Hola, hola. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Que el Señor sea hablándonos, ministrando nuestras vidas en este día. Nos gozamos con el Señor. Amén. Estamos pensando que vienen días mejores, que Dios trae tiempos de bendición para cada uno de nosotros. Y queremos que Dios en el día de hoy nos bendiga. Amén. Yo quiero que Dios le bendiga a usted, que Dios me bendiga a mí. Y quiero compartirles un tema. Quisiera por favor que si pueden buscar en sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, San Lucas capítulo 17, verso 11 hasta el verso 19, nos dice así la palabra del Señor. Lucas 17, 11 al 19 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El tema que quiero compartirles hoy es clama por tu milagro. En este párrafo que acabamos de leer, vemos que hay 10 hombres con un problema común a los 10 y que vinieron buscando ayuda en Jesucristo y ellos elevaron su voz, clamaron a gran voz, ellos prácticamente gritaban pidiendo ayuda. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces ellos fueron por su milagro, ellos fueron a buscar, a clamar por su milagro. No sé cuál necesidad tienen ustedes el día de hoy, qué situación está atravesando cada uno, pero siempre, siempre necesitamos de Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te pido que nos bendigas en este mismo momento, Señor. Que sea tu palabra, tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas y tocándonos a cada uno de nosotros con ese toque especial que solamente tú sabes dar. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos una vez más y venir delante de tu altar, delante de tu presencia, a buscar tu ayuda, Señor, a encontrar en ti, Señor, esa ayuda y poder clamarte, Dios, desde lo profundo de nuestro ser para encontrar en ti, Señor, ese oportuno socorro, Padre. Dios, oramos en el nombre de Jesucristo y que así sea, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Quiero que diga conmigo, hoy voy a clamar por mi milagro. Dígalo. Hoy voy a clamar por mi milagro. Estos 10 hombres que estaban sufriendo de la lepra y que necesitaban de Jesús encontraron su milagro. Los evangelios nos muestran el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Nos muestran su amor y nos muestran también su bondad. Nos muestran los evangelios que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús libera, que Jesús restaura. A veces ante la adversidad o por los obstáculos que podemos encontrar en el camino, o por luchas internas, luchas dentro de nosotros, podemos estar pensando que tal vez el milagro que esperamos no va a ocurrir. Y podemos meternos ahí como en una incredulidad. Pero Dios dispuso los milagros para todas las personas que se atreven a creer y a confiar en Él. Hay milagros que Dios tiene para cada persona que ha decidido confiar en Él. En varias ocasiones, lo único que Dios espera, lo único que Dios necesita de ti es que tú le clames a Él y que perseveres, pues el clamor y la perseverancia son precisamente señales de que tú confías en Dios, señales de que tú tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo. A veces tienes que mantenerte como
o sostenerte como viendo al invisible, como hacía Moisés. Moisés se sostenía como mirando al invisible. Nosotros no le vemos a Dios, pero con nuestros ojos espirituales podemos sostenernos como mirándole al invisible y clamándole a Él y perseverando en nuestro clamor. Así como que el día de hoy vengo a decirte que tengas esperanza, que tu milagro está cerca. Usted debe tener esperanza, no perder la esperanza. Amén. Busque a Jesús, porque la Biblia nos enseña que todo aquel que busca, encuentra. Así de sencillo. Búsquele al Señor y usted lo va a encontrar. Lucas 17, 11 y 12 nos enseña que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Jesús está yendo, está en su caminar, Él está avanzando. Y de pronto aparecen 10 hombres. Le salen al encuentro, le salen al paso a Jesucristo. ¿Qué querían estos hombres? Estos hombres, los 10 tenían la lepra, los 10 tenían un problema, tenían una necesidad de Dios, tenían una necesidad de Jesús y necesitaban, valga la redundancia, que suceda algo sobrenatural. Que suceda algo sobrenatural. Necesitaban un toque de Dios. Necesitaban que su cuerpo sea limpiado de la enfermedad que estaban padeciendo en ese momento los 10. No solo era uno, eran 10 con el mismo problema que vienen delante del Señor para que los sane. Eso no sucede de manera natural. No pueden ir 10 personas con lepra o con cualquier enfermedad degenerativa o cualquier enfermedad grave. No pueden irse a parar simplemente frente a un hospital y esperar que algo suceda ahí parados frente al hospital. O sea, no puede suceder. En lo natural no puede suceder. Tal vez le van a decir, mire, usted tiene que acercarse al call center y tiene que sacar una cita. Bueno, llama al call center, saca una cita y le dicen, venga dentro de 3 meses para que lo vea un especialista. Y esta persona en lo natural va a seguirse moviendo para esperar 3 meses para que recién lo vean y le digan, mire, usted tiene este problema. Pero estos 10 hombres le salen al paso a Jesús, los 10 con el mismo problema, los 10 con una enfermedad que no se podía sanar por sí sola. Están necesitados de un milagro. Y Jesús no le manda a uno de los discípulos, le dice, por favor, diles que vengan dentro de una semana o dentro de un mes, o daremosle cita a los 10. A ver, uno que venga dentro de 15 días, del otro al mes, del otro en 3 meses. No, ellos fueron buscando ayuda en Jesucristo y Jesús no los iba a defraudar. Amén. Jesús no defrauda. Si Él dice que por su llaga somos sanados, yo le creo. Amén. Si Él lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, ¿qué va a pasar? Va a suceder. Si Él lo dijo, yo lo creo, va a pasar. Amén. Entonces, estos 10 hombres con el mismo problema vienen buscando ayuda en Jesucristo. El que busca, encuentra. Amén. El que busca, encuentra. Es vital mantener la esperanza en Dios en medio de nuestras dificultades, en medio de las situaciones que podemos estar viviendo. La esperanza es precisamente aquella que nos impulsa a buscar ayuda en Jesús. Estos hombres dice que, bueno, yendo Jesús a Jerusalén, ellos le salieron al encuentro. ¿Qué sucedió? Ellos fueron con esperanza, ¿no es cierto? Fueron con la esperanza de que Jesús los sanara y por eso le salieron al encuentro. Estos hombres se enteraron que Jesús pasaba por esta aldea y lo buscaron. La verdad es que muchas veces las angustias, las necesidades, las dificultades nos llevan a buscar de Dios. Amén. A veces se presenta una dificultad, así aparece de pronto, aparece como de la nada. Ayer por la tarde estaba buscando unos muebles, estaba viendo por ahí por la Avenida América. Bueno, y en este caminar aparecieron como unas 6 personas, pero tenían, tenían el aspecto de ser delincuentes, todo el grupo. Y,
Y yo me quedé pensando, digo, bueno, me pueden asaltar tranquilamente. 6, 1. La Biblia dice que por un camino saldrán contra ti y por 7 saldrán huyendo. A veces te topas con la dificultad sin buscarla, aparece ahí, aparece de pronto, aparece una situación que no buscabas, pero apareció el problema. Es más grande que yo, son 6 contra 1 y seguramente tienen por lo menos un cuchillo y no sé si tengan un arma. Pero cuando hay dificultades y cuando aparecen las dificultades, es un buen momento para clamarle a Dios. Amén. Entonces, en momentos como esos, uno puede decir, Señor, hazme invisible. Hazme como invisible, que no me vean. O pon una gracia especial para cruzar en medio de ellos y que no me asalten, que no me vayan a hacer daño, que no pase. Por último, si por un camino vienen contra mí, que salgan corriendo por 7. Que aparezca un patrullero, un motorizado, que pase algo. Creo que Dios me hizo invisible, porque pasé y no sucedió nada. Ustedes perciben cuando hay gente peligrosa, ¿no es cierto? Saben, lo perciben en su interior que esas personas no son de fiar, que te pueden hacer daño, que tal vez estás en el momento inadecuado y te topaste con quien no debías toparte. Pero el día de hoy Dios me volvió a confirmar algo. Uno de ustedes hará huir a 1000, solo uno. Dios en su palabra tiene tantos textos para darnos ánimo, para darnos esperanza, para motivarnos. Si por un camino vienen contra ti, por 7 saldrán huyendo. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces esas dificultades a veces aparecen y hay todo un mundo invisible que yo no veo, pero que está ahí, que existe, que es sobrenatural. No sé si Dios en ese momento me mandó un ejército de ángeles, pero Dios siempre hace algo. Dios te respalda. Amén. Y Dios cuida de ti, pero tú tienes que aprender a tener esperanza, a clamarle a Él, a confiar en Él. Estos 10 hombres tenían dificultades y como les dije, en las dificultades nos acercamos a Dios. Es raro que alguien no se acerque a Dios cuando está en dificultades o cuando necesita algo que no puede controlar. Entonces busca de Dios. Dice, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame con estos, sácame de esto, ayúdame con esta situación, por favor, que esto me está abrumando, esto me está envolviendo. Necesito, Señor, que por favor me ayudes. A veces es un clamor interno que usted habla desde su interior. A veces ese clamor es hacia viva voz. Usted elevando, y de hecho el clamor tiene que ver con elevar la voz, tiene que ver con alzar nuestra voz y buscar la ayuda de Dios. ¿Sí? Ten fe a pesar de las dificultades. Amén. Diga conmigo, voy a tener fe a pesar de las dificultades. Ya. Estos 10 leprosos, concentrémonos en los 10 por un momentito, tenían que pasar muchas dificultades. Pues en la mente de sus compatriotas, en la mente de sus vecinos y sus familiares, ellos estaban bajo el juicio de Dios. Así de sencillo. Por estar con esta enfermedad. Y seguramente en la mente de ellos también. En la mente de los demás. En la mente de sus familiares y en la mente de ellos. Ellos estaban bajo el juicio de Dios. Así pensaban. Esa idea tenían en su mente. Que estaban bajo el juicio del Señor. Y ellos debían habitar fuera de las aldeas, fuera de su barrio, fuera de las ciudades. Un leproso, una vez que era diagnosticado con la lepra, perdía automáticamente su familia. Ya no podía ir a trabajar. Perdía a sus amigos. Y él debía proclamar su condición cuando otras personas estaban a cierta distancia. Estas personas
eran ceremonialmente impedidos. Debían cubrirse la boca y debían gritar, inmundo, inmundo. No podían ingresar al templo como los demás judíos. Tenían que rasgarse la ropa también, andar como vestidos con harapos, andar despeinados. Y así tenían que andar. Y si veía a alguien que se acercaba, tenían que, inmundo, inmundo, gritar, inmundo, inmundo, impuro, impuro, para que sepan que es un leproso. Entonces, estos hombres perdieron su familia, perdieron su trabajo, perdieron su salud, perdieron a su comunidad, perdieron sus amigos, perdieron su barrio, su ciudad, su aldea. Y tenían que habitar por afuera, andar por afuera. Sus nuevos amigos también eran leprosos. Andaban como espectros, con las ropas rasgadas, despeinados, descuidados. La lepra es una enfermedad que afecta el sistema nervioso. Están como anestesiados en su cuerpo, no sienten, no sienten. O sea, ellos están caminando y de pronto se lastiman con una espina de un árbol, de una planta, y la espina les corta la piel y no sienten. Están sangrando y no sienten. Y se les hace después llagas. Y las puntas de los dedos pueden perderlas, la punta de la nariz, porque no sienten. Es terrible. Perdieron a su familia, a sus amigos. Tuvieron que abandonar a sus hijos, a su esposa, su casa, su trabajo. Están llevando una vida que no es vida. ¿Se da cuenta de eso? Les han robado todo. Pero Jesús dijo, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Amén. Jesús es la fuente de vida. Entonces estos hombres se le atraviesan a Jesús porque tenían fe, tenían esperanza, clamaban, sabían que Él podía ayudarles. Ellos, a pesar de las dificultades que tenían, buscaron de Jesús. En Levítico 13, 44 al 46 está la ley que era aplicable para ellos. Miren lo que dice: ese hombre está leproso y por lo tanto deberán declararlo impuro. Los enfermos de lepra deberán romperse la ropa y andar despeinados, y mientras dure su enfermedad serán considerados gente impura. Vivirán apartados fuera del campamento, además se cubrirán la mitad del rostro e irán gritando, soy impuro, soy impuro. Eso es lo que era la vida de ellos. Qué terrible. Si estuviéramos viviendo en esa época y a usted le detectan que tiene lepra, ya no puede ir a su trabajo, ni siquiera ir a su casa. Tiene que vivir afuera. Y solamente Jesús podía ayudarlos. Amén. Hay cosas que otras personas no pueden hacer, pero Dios sí. Algo que me pasó a mí cuando reciencito empecé a ir a la iglesia como miembro de la iglesia. Tenía un problema que necesitaba un toque de Dios. Y ese lo venía arrastrando por algunos años y estaba en mi mano derecha. Entonces, era algo como que me acompañaba y estaba ahí y lo podía ver. Y me acuerdo tan clarito. Yo me senté en la última fila y estaba predicando el pastor Miguel Gines era. Él dijo, hay cosas que los médicos no pueden sanar, pero Dios sí. Y era como que me habló directamente a mí. Tomé esa frasecita y entendí que por la llaga de Jesucristo yo podía ser sano. Y en ese instante le dije a Dios, tienen que entender que recién estaba empezando a caminar, recién empezando a congregarme formalmente. Le dije a Dios, si tú existes, tú puedes sanarme. Si tú existes, le dije. ¿Se da cuenta el nivel de relación que tenía con Dios en ese momento? Si tú existes. Y ese día Dios hizo algo por mí, me sanó. Y me demostró que Él existe. Y demostró que la mejor prueba de la existencia de Dios es que Él responde a las oraciones. Amén.
me demostró que Él existe y que Él responde a las oraciones. Usted no debe estar en ese nivel que yo estaba. Usted sabe que Dios existe, amén. Usted está seguro que Dios existe, usted asegura que Dios existe. Clámele a Él, amén. Entonces, ¿se da cuenta cómo era la vida de estos hombres? En Levítico 13, 44 al 46, usted lo puede revisar en su casa después. En la traducción del lenguaje actual le leí, porque ahí está clarito que dice que debían andar despeinados, debían romperse la ropa y debían vivir fuera del campamento y debían cubrirse la mitad del rostro y andar gritando impuro, impuro. Tú tienes que saber a quién debes clamar y tienes que saber dónde encontrarlo. Tú debes saber a quién debes clamar y dónde encontrarlo. Amén. El otro día me fui a hacer poner la vacuna, la primera dosis. Y algo que Dios me enseñó en esos días era que no debe uno entrar en ansiedad. Porque eso me estaba pasando, entraba en ansiedad. Y cuando fui a ver en uno de los sitios donde vacunaban, no estaba mi nombre en la lista. Entonces dije, no voy a entrar en ansiedad, tengo que estar tranquilo. Porque eso es lo que Dios nos enseña, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Pero me di cuenta que pasó algo con otras personas que estaban ahí. Empiezan a desesperarse y a, ¿cómo les explico? Como a poner toda su esperanza en la vacuna. Como decir, bueno, si no, doy ya. Y a rogar, a rogar, a rogar. O sea, literalmente, por favor, por favor, por favor, la vacuna, póngame en la lista, hagamos algo, no sé, le doy lo que sea. No tiene que ser esta nuestra actitud. Tenemos que descansar en Dios. Amén. Saber a quién le rogamos, a quién le clamamos, dónde ponemos nuestra esperanza. A veces hay gente rogándole a otra persona, por favor, no me dejes, no me dejes, no me abandones, no te vayas a ir, por favor, y ahí, por poco arrastrándole, no, no me dejes. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Usted tiene que saber a quién le clama, en dónde busca su ayuda. Me decía mi papá estos días que hablé con él, ya está mejor, no les he hablado de él últimamente. Hace un mes dejó ya el tanque de oxígeno. Ahora está caminando como el presidente. Está con un bastoncito está, pero estaba en silla de ruedas estaba. Pero ya dejó la silla de ruedas, ahora está con un bastón, está más fuerte. Y él escuché su timbre de voz, está hablando mucho mejor. Entonces él me dice que le había llamado un pariente, me decía que le había llamado un pariente. Y le estaba contando a mi papá que ya está bien, pues que está mejor, que dejó el tanque de oxígeno, que ya está respirando por sí solo, ya no necesita de la máquina. O sea, Dios hizo el milagro, definitivamente. Amén. Porque así es Dios. Entonces me dijo que le ha llamado un pariente, un cuñado de él, y le ha dicho gracias a la Virgencita. ¿A quién le estaba atribuyendo? Mi papá le dijo, no, es gracias a Jesús, no a la Virgencita, es gracias a Jesucristo que murió por mí. Yo vi cómo ha crecido mi papá en fe. Ahora está más maduro en su fe él, y más valiente para defender a Cristo. Es increíble. Pasó por este proceso de un mes entubado y otro mes en el hospital después de estar entubado en neumología. Pero hoy le da gloria al Señor. Él sabía que tenía que clamarle a Dios. Él sabía a quién clamar. Él sabía a quién buscar, a quién pedir ayuda. Él sabe. Y eso hacía yo. Todos los días me fui afuera del hospital a decirle al Señor Jesucristo que le sane a mi papá. Todos los días. Mientras estuvo entubado. Todos los días. Yo tomé esa decisión. De lunes a domingo. Todos los días. Dije, voy a clamarle al Señor Jesús. Le voy a pedir. Amén. Hay que clamarle. No es una vez, tuve que hacerlo por 30 días, por todo el tiempo.
pidiendo a Dios. Y cuando yo pude entrar a verle, fue bueno. Él no me reconocía porque estaba aturdido, yo estaba con el casco, estaba todo ahí, como astronauta ese día que pude entrar a verle. Entonces ese día no me reconocía bien, pero le fui llevando la palabra que Dios me dio. ¿Se acuerdan que les conté? Le llevé la palabra del Señor, que levantará alas como las águilas, caminará y no se cansará, correrá y no se fatigará, nuevas fuerzas tendrá. Y esa era mi oración, que Dios le dé nuevas fuerzas, que le permita caminar. Hoy está haciéndolo ya. Estoy esperando que le salgan las alas nomás. Esa parte falta. Después de eso lo volví a visitar ya cuando lo pasaron a la otra sala no COVID. Y él estaba sin comer, no comía. Y me dijo la chica que le atendía que no quiere comer nada. Entonces yo le pregunté que por qué no come. Me dijo que no estaba comiendo porque sentía todo desabrido, sin sabor y que no percibía. Estaba afectado el olfato, estaba afectado el gusto. Dije, voy a orar. Oremos, le dije. Le puse las manos, le dije, vamos a orar, aplicando la sangre de Jesucristo. Increíble. Al otro día me dijo que ya sentía el sabor. Dios hace el milagro. Amén. Es Dios el que opera. Usted tiene que saber a quién le ruega, a quién le clama. A veces están rogando ahí a otras personas, rogando a la gente. Debe rogarle a Dios. Hay gente que está rogando a imágenes, rogando a ídolos. Nosotros sabemos que debemos rogarle al Señor Jesucristo. A Él le clamamos. Sino que usted tiene que saber a quién le clama. Amén. Estos leprosos supieron a quién clamarle. Usted tiene que saber a quién clamarle, al Señor. Estos 10 leprosos de Lucas 17 decidieron desde la condición en la que se encontraban buscar al Señor Jesucristo, porque ellos creían en su poder. Podríamos decir que ellos, a pesar de lo que estaban sufriendo, de la situación que estaban viviendo, ellos tenían esperanza, tenían fe y por lo tanto clamaron a Jesús por su ayuda. Lucas 17:13 dice, y alzaron la voz. ¿Qué dice ahí? Y alzaron la voz. No es que simplemente dijeron algo, alzaron la voz. Y alzaron la voz. Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. De eso hicieron, alzaron la voz. Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. De eso me hace acuerdo del ciego Bartimeo. ¿Se acuerda que él también alzó la voz? Porque decían que se calle, le mandaban a callar y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Alzaron la voz. No les importaba lo que pensaran los demás. No hay protocolos con Dios. Amén. Alzaron la voz y pidieron ayuda. Jeremías 33:3, texto famoso. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué dice ahí? Clama a mí. No te equivoques, no vayas a clamar a otro lado. El ser humano se equivoca, clama donde no debe clamar, se dirige a donde no debe dirigirse. Tiene que dirigirse al centro, al Señor Jesucristo. Solo les pongo esta escena y es algo para ilustrarles lo que pasa con las personas. Está el niño Jesús, el bebé en el pesebre. Está José, está María, está el burro, está la vaca, está un pesebre ahí armado. Y la gente va y le adora al burro. Los hindúes le adoran a la vaca. Otros van y le adoran a María. Otros van y le adoran a José. Cuando al que debemos adorar es a Jesucristo. Amén. Esos sabios del oriente que fueron a buscar a Jesús, ellos sabían a quién adorarle. Y es increíble que habiendo los textos, que estando la Biblia, que habiendo la palabra revelada, la gente siga yendo a buscar la fuente en otro lugar, sigan yendo a adorar a quien no deben, sigan equivocándose. Nosotros no nos equivocamos. Amén. Clamamos a Jesús, buscamos la ayuda en Jesús y sabemos que Jesús tiene el poder para ayudarnos. Esto lo tenían claro los 10 leprosos. Jesús tenía el poder para ayudarlos porque Jesús puede y porque Jesús es capaz. Amén. Él puede y es capaz de hacerlo. Solamente tengo que acercarme y clamarle a Él. Y Él lo
puede hacer. Amén. Dígalo conmigo. Jesús puede y Jesús es capaz. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces ellos le clamaron al Señor. Tu fe y tu clamor. ¿Saben qué pasa cuando tú clamas? Cuando tú tienes fe en Dios y le clamas a Él, llamas la atención de Dios. Así de sencillo es. Ellos vinieron, alzaron su voz, le clamaron a Jesús. ¿Qué hicieron? Llamaron la atención de él. Jesús está pasando, Jesús sigue caminando y empieza a oír que unos 10 gritan por ahí: Jesús, maestro, ten misericordia. Y él les regresa a ver. Entonces, cuando tú clamas, llamas la atención de Dios. Amén. Porque Dios empieza a ver tu clamor, empieza a escucharte, empieza a mirar tu fe. Empieza Dios, no es que Él no lo sepa, pero tú empiezas a hacer contacto con el Señor. Él ya lo sabe, pero Él empieza a mirar tu comportamiento. Dice: wow, esta persona necesita mi ayuda. Esta persona tiene fe que puedo hacer algo por esta persona. Así con que Jesús escucha lo que ellos están, los mira. Tu fe y tu clamor llaman la atención de Dios. Los 10 leprosos captaron la atención del Señor Jesús. Por eso dice aquí, cuando Él los vio en Lucas 17:14. Cuando Él los vio. Por eso no renuncies, ni te desanimes, persevera y llamarás la atención de Jesús. Clama a Él, porque Él es bondadoso, porque Él es misericordioso, y seguramente te responderá. Jesús escuchó el clamor de los 10 y a los 10 los miró. Amén. ¿Hay algo que quieras pedirle a Jesús hoy? ¿Hay algo que tú quieras clamarle hoy? ¿Crees que puedes llamar la atención del Señor este día? Sí, tú puedes llamar la atención del Señor. Él te puede escuchar. Hay gente que está viviendo con una situación, con un problema, y necesita un toque del Señor, porque hay muchos que ya lo han intentado, en sus fuerzas ya lo han intentado una y otra vez. Señor, mi hogar, mi hogar, mi hogar, Señor. Hay cositas que necesitan un trato, un toque tuyo, Señor, porque yo ya lo he intentado, ya lo he intentado, ya lo he intentado, ya he puesto de mi parte. ¿Qué tal el toque del Señor? Como cantábamos hoy. Un toque de Dios va a marcar la diferencia. Amén. La salud, la economía. ¿Cuántas áreas de nuestra vida necesitan ese toque del Señor? Y hoy tú puedes clamarle, tú puedes pedir por su ayuda. Amén. Llamar la atención de Él. Jesús escuchó el clamor de estos 10. Lucas 17:14. Cuando Él los vio, Jesús los vio. Y usted tiene que actuar obedeciendo a lo que Dios dice. Sí, porque nosotros hablamos, pero Dios también tiene algo que decir. Amén. ¿Se ha dado cuenta cuando usted le pide algo a Dios? Habla, dice muchas cosas, pero deténgase un ratito para escuchar qué es lo que Dios tiene que decirle a usted. Deténgase un ratito para que usted escuche qué es lo que Dios tiene que decirle a usted. Aquí es dable comentarles algo que me pasó hace años. El pastor Michael Milzer dio una charla para parejas sobre, bueno, muchas cuestiones con las parejas. Entonces me fui con mi esposa a la charla para parejas. Nos fuimos a la charla para parejas. Estaba buena la charla para parejas. Entonces dije: qué chévere, todo esto que enseñaron para ella. Maravilloso. Ojalá haya escuchado. Y regresamos de la charla y estábamos con un poco de dificultad ahí en nuestra comunicación. Entonces llegamos a la casa y yo decidí irme a dormir en otro cuarto. Y ahí me puse a orar. Le dije: Señor, cámbiala, por favor, cámbiala. Y el Señor me habló. Me dijo: tienes que ser un buen cristiano en tu hogar para yo poderte utilizar. Y tuve que salir de ahí
y irme al otro cuarto, donde mi esposa. A veces nosotros hablamos y no le damos chance a que Dios nos diga qué está pasando. Amén. Y damos por hecho que porque yo hablo ya Dios tiene nada que decir. No, hay cosas que Dios tiene que decir. Hay veces que Dios no te asusta si te habla de una manera audible, si le escuchas su voz audible. Pero hay algo que Dios tiene que decir. A veces Dios te pone un sentir aquí dentro, algo así clarito, clarito, clarito. ¿Sí me entiende? Algo así clarísimo, que tú no dudas que es Él. Entonces cuando tú clames a Dios, escucha lo que Dios tiene que decirte a ti y obedécele. Amén. Obedécele. Obedécele a Dios. Actúa conforme a lo que Dios te dice. Lucas 17:14 dice, cuando Él los vio, les dijo. ¿Ya ve? Ahí está esta parte. Ellos clamaban, clamaban. Jesús los vio y ahora Jesús habla. Les dijo, mostraos a los sacerdotes. Eso fue lo que les dijo. Sencillo. Mostraos a los sacerdotes. Les dio una indicación precisa. Ellos tenían que hacer algo. Mostraos a los sacerdotes. El Señor Jesús demanda de ellos una acción de fe. Les dijo, mostraos a los sacerdotes. Este era sin lugar a dudas un paso de obediencia y un paso de fe. Pues según la ley en el Antiguo Testamento, el leproso iba a mostrarse al sacerdote para que certificara su sanidad y limpieza. Ellos un día fueron donde el sacerdote para que les diagnosticara la enfermedad. Ahora tenían que ir con la lepra encima, caminando donde el sacerdote para que les certifique que están sanos. Qué extraño. Porque cuando Jesús les dijo que vayan, ellos seguían con la lepra. Y mientras ellos caminaban, su cuerpo se fue limpiando de la enfermedad y su piel se fue poniendo como la de un niño. Pero mientras caminaban en obediencia, mientras daban pasos de obediencia, mientras se movían en obediencia, ahí sucedió el milagro. Qué interesante, ¿no es cierto? Hay personas que quieren los milagros, pero no se congregan, no leen la Biblia, no se comprometen con Dios, pero quieren el milagro. Dios, por su gracia, por su amor y por su infinita misericordia, les puede conceder el milagro. Porque hay personas que a veces obedecen una partecita, un tramo. Los 10 le obedecieron al Señor Jesús lo que les dijo. En esa parte le obedecieron. Y a los 10 le sucedió el milagro. ¿Se pueden imaginar? Los 10 caminando y él empieza a ver al uno, al otro y dice, oye, mira, ya no tienes esa lesión en tu nariz. Mira, tus dedos están sanitos. Ya no hay llagas. Se te ve bien la piel. Qué linda piel. Y certifican que los 10 están sanos. Al mismo lugar donde le diagnosticaron la enfermedad, ahora tienen que ir a que le diagnostiquen la sanidad. A veces, cuando le estaba escuchando al pastor Cash Luna, saben llevar a un médico para que le certifique las sanidades, ¿han visto? O a veces le dicen a la persona, vaya al hospital y que le certifiquen. Son actos de fe, amén. De obediencia. Ir a que le certifiquen de que está totalmente sano. Me imagino cómo estarían ellos en esos pasos que iban dando, ¿no? Porque cuando Jesús les mandó, ellos estaban leprosos y eran 10. Y tal vez estaban ahí pensando, bueno, ¿y qué tal si el número 8 no tiene fe y solo nos sanamos los 9? ¿O qué tal si 3 de los 10 son incrédulos? Hay cosas que dependen de Dios. Los 10 obedecieron lo que Jesús les dijo. Y seguramente los 10 tenían su nivel de fe. Pero dependía del Señor el sanarles a los 10. ¿Sí o no? Bendito sea Dios. Entonces dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras caminaron creyendo en la palabra de Dios, fueron sanados. Esto es caminar, mis hermanos,
con fe en la palabra de Dios. Y por supuesto, cuando hacemos esto, veremos grandes y poderosos resultados. Puede que el día de hoy tú estés mirando todavía las circunstancias. Pueda que todavía no estés tan claro en que ya está sucediendo el milagro, pero si tú le clamaste a Dios y tú crees que Dios es poderoso, todopoderoso, no solo poderoso, es todopoderoso, Dios está haciendo algo, amén. Dios está haciendo algo. Mira, Jesús solo les dio una orden. En este caso, ni siquiera les dijo, miren, sean sanos de la lepra, no les dijo eso. Pero la ley, ellos conocían la ley. Ellos conocían la palabra que hablaba de esto, de que cuando una persona es limpia de la lepra, podía ir a presentarse donde el sacerdote para que le diagnostique la sanidad. Entonces, podemos decir que ellos se movieron en fe, porque caminaron hacia donde los sacerdotes para que les certifiquen. Los que les certificaron la enfermedad, ahora les iban a certificar la sanidad. ¿Se pueden imaginar la cara de los sacerdotes cuando llegaron allá? ¿Limpios? Y no solo uno. ¿Quién fue? ¿Quién les sanó? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo este milagro? Jesús. Jesús de Nazaret. El maestro, el rabí. Él lo hizo. Entonces hay que caminar dando pasos de fe. Si hacemos esto, veremos resultados. Josué 3:5, también una de las palabras remas de estos días. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Santificaos porque Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. ¿Qué les dijo Josué? Purifíquense, límpiense de lo malo, porque Dios mañana va a hacer milagros, va a hacer prodigios, va a hacer cosas sobrenaturales. Y yo puse esa palabra rema también en mi perfil. Miren, Dios quiere hacer milagros, Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que acercarnos a Él, tenemos que buscar su ayuda, tenemos que clamarle a Él y tenemos que obedecer lo que Él dice. Entonces Dios siempre nos está desafiando. Hay estas promesas de Dios que son con condición. Amén. Que Dios pone una condición, que esas condiciones que no son tan complicadas, la gente lo complica todo. Como ese ciego, Jesús escupió en el lodo, hizo lodo con la tierra y le puso en los ojos y dijo, anda a lavarte en el estanque de Siloé. Eso era todo. Anda, lávate en el estanque. Y eso era todo, suficiente para que reciba el milagro. Y así sucedió. Tal vez Dios ha demandado algo de ti. Y tal vez tú no estás haciendo lo que Dios te demandó. Y eso está impidiendo el milagro. ¿Me está escuchando lo que le digo? ¿Qué tal los 10 leprosos? Dicen, no, ¿qué va a estar yendo a donde los sacerdotes? Mejor vamos para otro lado. ¿Creen que hubiera sucedido el milagro? No. ¿Se acuerdan de Naamán? Cuando el profeta le dice, sumérgete 7 veces en el río Jordán, porque Naamán tenía lepra también. Y él no quería obedecer. Decía que hay mejores ríos en su tierra. Y no quería sumergirse. ¿Qué pasa si Naamán se sumergía 6 veces? ¿Sucedía el milagro? Dios le dijo 7 y tenía que ser 7. Amén. Hay gente que no está siendo bendecida porque hay algo que Dios le pidió y no está haciendo aquello que Dios le dijo que haga. No sé en qué área. Busca un poquito en ti. Algo que Dios te dijo, que puede ser específico. Tal vez tenga que el Espíritu Santo recordarte. Y recibes la sanidad. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces camino dando pasos de fe. Dígalo conmigo. Voy a caminar en obediencia y dando pasos de fe. Amén. Escuche, esto también es importante. Dele gracias a Dios aún antes de que se haga palpable el milagro. Dele gracias a Dios aún antes de que se haga palpable el milagro. Esto es como cuando usted hace una solicitud, ¿no es cierto? Creo que, no sé si todos han hecho una solicitud, pero
Quisiera pensar que sí. Cuando hace una solicitud, escribe una solicitud para algo, ¿sí? Y usted pone ahí a quien corresponda. En el caso de Jesús, no es a quien corresponde, es directo. Ya sabe a quién está dirigida. Amén. Al Señor Jesucristo. Mi solicitud va directa a Él. Entonces usted pone ahí la fecha y qué tal. Imagínese que está haciendo su solicitud ahorita. Solicitud al Señor Jesucristo, al Señor de señores, Rey de reyes. Sí, porque en la solicitud pone a quien corresponda, tal vez una compañía, alguna cosa, pero usted pone ahora al Señor Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes. Solicito. Y ponga su nombre, yo. Augusto Patricio González Nava, cédula de identidad 1709490999-7, correo electrónico tal, solicito. Ya, póngalo ahí, ¿qué solicita? Ahorita haga ese ejercicio en su mente. ¿Sí lo está haciendo? Los que tienen una solicitud a Jesús hoy, levanten su mano. Háganlo en su mente, ¿sí? ¿Está llenando la solicitud? Solicito al Señor Jesús, Señor de señores, Rey de reyes, solicito esto. Ya, yo solicito. ¿Ya lo puso? Usted solicita. Y cuando usted ya va cerrando su solicitud, le dice, Señor, te pido este milagro y por la atención dada a mi presente solicitud, anticipo mis debidos agradecimientos. Amén. ¿Qué es lo que están haciendo cuando ponen esto? Que están diciendo que sí va a ser respondida positivamente esa solicitud. Yo he hecho solicitudes para la iglesia. A veces solicitamos algo. O a veces los ministerios escriben a alguna empresa, por decir a Coca-Cola. Solicito 100 funditas de caramelos y 200 funditas de chocolates para los niños en Navidad. Señores, Coca-Cola. Por la atención dada a la presente, anticipo mis agradecimientos. Entonces, dele gracias al Señor, aún antes de que ocurra el milagro. Por la atención, Señor, a mi solicitud, te anticipo mis debidos agradecimientos. Estoy muy agradecido. Esa es una señal de fe también. Amén. Porque el Señor se relaciona con gente agradecida. Amén. ¿Por qué no le dice usted así al Señor? O no sé si alguno quiere hacer ese ejercicio, está en libertad de hacerlo cuando vaya a su casa, vaya a la computadora, escriba su solicitud, ponga ahí su nombre, todo dirigida al Señor y guárdela en su Biblia. Y ahí espere hasta que el Señor ya le responda. Diga, yo puse mi solicitud ahí y el Señor respondió. Una madre que tenía a su hijo, pero así súper rebelde, complicado realmente el hijo de ella. Me dijo que le ayudara orando, entonces yo le hice escribir. Le dije, escriba, ¿cómo es su hijo? A ver, clarito tenía ella, tan malcriado, desobediente, irrespetuoso, bla, 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 ya. Y ahora, ¿cómo lo quiere? Lo contrario a cada cosa que ponía. Le digo, entonces, esta lista la vamos a poner en oración y la va a guardar en su Biblia. Creo que pasó unos 6 meses y todo eso cambió. Ese muchacho hoy está pastoreando una iglesia. Que era mujeriego, rebelde, de todo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a veces erramos porque no hacemos bien la solicitud, porque no la dirigimos bien a la persona que tiene que dirigirla, o porque se olvidó de poner la fecha, o porque usted no puso su nombre. ¿Sí me está entendiendo? Hay que involucrarse, hay que tomar en serio. Y usted corre el peligro de que el Señor le responda y que le responda positivamente. Amén. Dios puede hacer cosas maravillosas. Entonces, dele gracias de antemano. Lucas 17:15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Qué hacía este hombre? Dándole gracias.
y era samaritano. Escúcheme, usted hizo su solicitud anticipando sus agradecimientos. Pues bueno, ya cuando recibió la respuesta positiva, siga agradecido, mantenga un corazón agradecido. Amén. Yo anticipo mis agradecimientos, pero ya recibí mi milagro, ahora me mantengo agradecido. Así como que lo que le comentaba antes, cuando ese domingo por la mañana el pastor dijo que hay cosas que el médico no puede sanar, pero que Dios sí, que por la llaga de Jesucristo podemos ser sanados. Y yo le dije al Señor, si tú existes y me puedes sanar. Y el Señor me respondió ese día mismo, a las pocas horas. Había hecho el milagro. Aquí estoy agradecido. Esa es una de las razones por las que le sirvo al Señor. Porque estoy agradecido. Amén. Estoy agradecido con Él. Muchas gracias. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho por nosotros? Todos los días hace algo por nosotros. Seamos agradecidos con Él. Antes del milagro, durante el milagro, después del milagro. Este hombre vino muy contento y ahora está alzando la voz. Pero ya no diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de mí. Ya no está pidiendo la sanidad de la lepra. Ahora está alzando la voz, glorificando a Dios. Agradecido. Sí, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Estaba alzando la voz antes de, ahora está alzando la voz después de, pero en agradecimiento al Señor. ¿Por qué no cuando le alabamos al Señor aquí el domingo, levantamos un poco más nuestra voz, hacemos un poquito más de bulla? ¿Qué le parece? Bueno, ahí viene un desafío para ustedes. Venga antes de las 10:15. Sigan las instrucciones del equipo de adoración. Sí, le veo al hermano Alex aquí danzando. Y tal vez él está preguntando así, ¿por qué no danzan? Y les digo que aplaudan, aplaudan, pero aplaudan de a de veras. Amén. Alábele al Señor. No hay protocolos. No hay protocolos cuando uno está en la presencia del Señor. Este hombre no tenía protocolos, ni siquiera era judío, era samaritano. Los judíos no le querían, le veían como un perro. Y él viene, no le importa nada, no le importa cómo le vean. Jesús lo sanó. Y ahora viene gritando, gloria a Dios, gracias Jesucristo. Y está elevando su voz. ¿Qué pasó otra vez? Llamó la atención de Jesús de nuevo. Volvió a llamar la atención del Señor. Amén. Le hago una pregunta. ¿Usted está llamando la atención del Señor? ¿Se ha dado cuenta cuando usted hace contacto con Dios? ¿Cómo usted responde? Se llena de gozo. ¿Sí le ha pasado? Está contento, está feliz y como que todo floreció, toda una maravilla, porque está tan lleno de Dios. Este hombre sintió el toque de Dios, estaba lleno del Señor y viene glorificándole a Dios y viene gritando y alzando la voz y llamó otra vez la atención de Jesús. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Manténgase siempre con ese corazón agradecido. Un corazón agradecido le honra al Señor. Vemos que el samaritano volvió para darle gracias a Jesús. Su corazón quería estar con el Señor. Este hombre, ahora sano, se postró a los pies. Esto nos enseña que le dio adoración. Él era un samaritano. Y los otros que no vinieron a darle gracias a Jesús seguramente eran judíos. Quiero que piense por un momentito. Los 10 fueron sanados. La Biblia dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay muchas personas que se benefician de lo que Dios les puede dar, pero no se muestran agradecidos. Estos 9 creo que recibieron la sanidad, pero no sé si recibieron lo más importante. Algo más importante que la sanidad, que este samaritano sí lo recibió. A las personas agradecidas, Dios les va a seguir bendiciendo. Amén. Y les va a dar cosas más grandes que lo que habían pedido originalmente. Le digo por este caso.
Este hombre recibió la sanidad, que era maravilloso, extraordinario, para estar saltando, para dar gloria a Dios, para elevar la voz, para postrarse a los pies del Señor. No sé cuántas cosas querría hacer el hombre. Acostarse en el piso, revolcarse, no sé. Estaba tan contento que no le importaba gritar, elevar la voz, glorificar a Dios, postrarse a los pies de Jesús. Estaba tan feliz. Pero había más para él. Eso no era todo. A veces la gente se queda en esta parte de la historia y no se da cuenta que Dios tiene más. Y que los otros 9 se perdieron. Se perdieron por no venir a darle gracias al Señor. Amén. Por eso es que usted se topa con gente que caminan un tiempo con Dios y como que no están viviendo en la bendición que Dios tiene reservados para ellos. Yo pasé una vergüenza, ¿cuándo era? Anteayer pasé una vergüenza. Hay una persona que me dijo, no quiero citar nombres, pero esta fue la escena, ¿ya? Me dijo que vivía en tal sector de la ciudad. Te digo, yo conozco una familia que vive en ese sector. Déjeme acordar el nombre, ya. Y le di los nombres de por lo menos 2 miembros de esa familia. Y le digo, así yo contento, ¿no? Ellos son cristianos. Cristianos, me dice, pues son los más borrachos del barrio. No puede ser. O sea, a mí me dio vergüenza. ¿Sí me entiende? Porque yo quería como resaltar que hay unos cristianos cerca de él. Él se acaba de enterar este momento que son cristianos, de ese momento que está hablando conmigo. No ha sabido que son cristianos por el comportamiento de ellos, donde están viviendo. ¿Me está escuchando lo que le quiero decir? Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Seamos agradecidos de Dios, comportémonos adecuadamente. Esos 9 no vinieron a agradecerle al Señor y se perdieron más bendiciones. Entonces hay personas que van a la iglesia un tiempo y se benefician de las cosas que Dios les da, pero como se descuidan, no son agradecidos con Él, les vienen situaciones una tras otra y dejan de dar testimonio y se quedan solo con la etiqueta que dice cristiano. Pero parece que ya no está Dios en su corazón, solo está la etiqueta y dan mal testimonio. Entonces estos 9 recibieron la sanidad, sí, para que la gente esté, wow, o sea, les sanó el Señor Jesucristo, sí, están con la piel limpia, sí, están limpios, pero no continuaron, no perseveraron, no fueron más allá, se quedaron ahí, solo con la sanidad, pero no fueron más allá. Y eso pasa con mucha gente, se quedan en un punto del camino. Uno tiene que avanzar y tiene que ir otra vez donde Jesús, darle gracias, amén. Y si tengo dudas, ir a los pies de Él, decirle, Señor, ayúdame. Entonces, dice aquí en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. No permita, escúcheme esto, no permita caer en la rutina o que su corazón vaya haciéndose un corazón rutinario o un corazón que ya no se maravilla de Dios. Eso pasa muchas veces con la gente. Mira, hay personas que están caminando bonito y dicen, ese versículo, qué precioso, préstame, yo lo copio, yo lo copio. Ya, tiene el versículo. O van por ahí, ven una librería, un versículo, ay, ese versículo en la refrigeradora. Y después como que van perdiendo novedad de vida. El pueblo de Israel, ven cómo se abre el mar, ven cómo cae maná del cielo, ven cómo Dios les sana de las mordeduras de las serpientes. O sea, veían milagros, la nube que se encendía, la nube que se apagaba, veían milagros. Pero como que su corazón dejó de ser agradecido con Dios y después murmuraban y se quejaban y afectaron su relación con Dios. Viva en novedad de vida, mi hermano. Amén. Sea agradecido con Dios por todo, todo. A veces hay cosas que uno como que quiere renegar, ¿ya? Quiere renegar y dice, bueno, no me vacunaron, no me pusieron la vacuna. Y de pronto Dios te está diciendo, yo te estaba cuidando de algo.
todo ayuda para bien. No fue el día que tenías que ponerte. Te tenía reservado para otro día, qué sé yo. Pero a veces pasan cosas que no salen como nosotros las planeamos. Y en vez de renegar, démosle gloria a Dios. Seamos agradecidos por todo. Amén. Porque Él está en el control. Entonces, descansemos en Él. Amén. Dios tiene reservadas grandes bendiciones para los que son agradecidos. Lucas 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Jesús los contó. 1, 2, 3, 10. A 10 los sané. Y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Aquí viene la otra bendición que Jesús le dio a este hombre. En el verso 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no solamente recibió la sanidad, recibió la salvación. Hay gente que solo quiere las bendiciones y se pierde la salvación. El milagro más grande es la salvación. Amén. Marcos capítulo 2, el paralítico que le trajeron los amigos. Jesús con este hombre hizo al revés. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Y después lo sanó. Cuando los fariseos estaban diciendo, ¿quién es este que perdona pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, ¿tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y camina. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y camina. Y el hombre se levantó, tomó su lecho y caminó. Así con que la gente a veces no valora la salvación. Solo quieren lo visible, quieren lo que se ve, verle al paralítico caminar. Pero Jesús a este hombre le hizo al revés. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Le estaba ofreciendo primero la salvación y después le dio la sanidad. Hay gente que recibe la sanidad y se pierde la salvación. Hay gente que recibe la salvación y se pierde la sanidad. Jesús es completo. Puede sanar, puede salvar, puede sanar. Amén. ¿Sí o no? Bendito sea Dios. Así que por favor pónganse de pie. Las personas que quieren solicitarle a Jesucristo lo que escribieron mentalmente, o si quiere hacerlo en este momento, quiero que por favor levante su mano. Y quiero que ore conmigo. Y dígale al Señor, dígale yo, con el nombre suyo. Yo. Dígale su nombre. Me dirijo a ti, Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Me dirijo a ti para solicitarte muy comedidamente. Ay, dígale usted su solicitud, dígaselo a él. Este es el momento donde usted le solicita al Señor muy comedidamente. No sé en qué área usted le está solicitando, el Señor lo sabe. Dígaselo a Él. Me dirijo a ti, Señor, muy comedidamente para solicitarte este milagro, esta sanidad, estos recursos, para solicitarte tu intervención en mi hogar, para solicitarte, Señor, que pongas paz en mí, que me des tranquilidad, para solicitarte que reviertas este diagnóstico, para solicitarte, Señor, que mejore mi salario, no sé, para solicitarte que mi relación con mi pareja mejore, para solicitarte por este hijo, por esta hija, Señor, por el futuro de ellos. Muy comedidamente, Señor, yo me dirijo a ti para solicitarte, Señor. Y dígale, amado Señor Jesús, por la atención dada a la presente solicitud, yo te anticipo mis debidos agradecimientos. Hoy, 30 de mayo del 2021,
Gracias, Señor, por escucharme. Ahora quiero invitarles a las personas que han recibido la salvación, que levanten sus manos. Los que ya han recibido su salvación, y dele gracias. Dígale: gracias, Señor, porque soy salvo, no por mis méritos, sino por los méritos tuyos. Gracias, Señor, porque tú me salvaste al derramar tu sangre preciosa, al morir por mí en la cruz del Calvario. Te doy muchas gracias porque tú te relacionas con gente agradecida, y a los que son agradecidos tú les bendices aún más todavía. Por eso, como ese samaritano, hoy vengo este domingo a darte gracias. Muchas gracias, Señor. Yo te alabo y yo te bendigo, Señor. Ahora quiero invitarle a las personas que Dios les pidió algo, les demandó algo, y tal vez usted no está cumpliendo con aquello que Dios le dijo. Quiero que en este momento le diga a Dios que le perdone y que retome esa demanda del Señor. No sé qué es lo que Dios te pidió a ti, pero retómalo el día de hoy. Dile: Señor, si el ciego no se iba a lavar en el estanque de Siloé, no recibía la sanidad. Si los leprosos no se iban a presentar donde los sacerdotes, no iban caminando hacia los sacerdotes, no recibían la sanidad. Señor, tú bendices a los que obedecen. Enséñame a ser obediente. Señor, en aquella área en la cual yo hice una promesa, o me comprometí contigo, o tú me demandaste algo que hiciera, Señor, y no lo cumplí, ayuda a mi memoria a recordar qué es, para poder hacer lo que tú me pediste y desatar tu bendición. Que así sea, mi Señor, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, Jesús salva, pero Jesús también sana. Así que quiero pedirle que los que necesitan sanidad levanten sus manos una vez más. O si usted quiere orar por alguien que necesita sanidad, como el centurión romano, este momento, dígale: Señor Jesús, Hijo de David, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Señor, venimos porque creemos en ti. Venimos porque confiamos en ti. Venimos porque sabemos que eres todopoderoso. Venimos porque tu carácter es santo. Venimos porque eres bondadoso y misericordioso, Señor. Por eso nos atrevemos a pedirte en este momento un milagro de sanidad. Así como esos 10 leprosos, los 10 fueron sanados. Pues, Señor, todas las personas que en este momento están clamándote, reciban el milagro de la sanidad, así como recibieron el milagro de la salvación. Dios, gracias. Gracias, muchas gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. Y el día de mañana, dentro de unos días, yo voy a dar testimonio de que tú me salvaste, de que tú me sanaste. Gracias, mi amado Señor Jesucristo. Mientras usted le adora, esa canción que cantamos hoy, Un Toque Hoy, dígale al Señor que usted quiere ese toque. Alábele, adórele como hizo este samaritano. Se postró ante Jesús para adorarle. Adórele, adórele. Mientras va entonando esta canción, adórele al Señor. Y dele gracias y agradézcale. Y bendiga el nombre del Señor. Agradézcale en este mismo instante. Gracias, Señor. Te adoramos. Y no seré un toque y libre seré, un toque y libre seré, tu toque seré que me da fe. Un toque y sano seré. Un toque y
seré, un toque que cambie mi ser, tu toque sé que me da fe, yo creo en ti. Sí, Señor. Creemos en ti, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, Dios. Yo creo en ti. Dígaselo al Señor. Yo creo en ti, Señor. Un toque y sano, Señor. Y libre seré, un toque que cambie mi ser, tu toque sé que me da fe, un toque y sano seré, un toque y libre seré, un toque que cambie mi ser, tu toque sé que me da fe, yo creo en ti. Gracias, Señor. Dígale, yo creo en ti, Señor Jesucristo. Y si usted el día de hoy clamó por su milagro, dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Déselo fuerte, fuerte, fuerte a Él. Apláudale al Señor. Apláudale, apláudale con gozo, con alegría, sabiendo que Él es el hacedor de milagros, que es el Señor de señores, Rey de reyes, que es clemente y misericordioso y que tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia, porque Él es el Señor, Él es Jesús, nuestro sanador y nuestro Salvador. Gracias, Señor. Recibe nuestro aplauso, recibe esta ovación de palmas. Tú te lo mereces, Señor. Gracias por todo, Jesús. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, mi Señor. Muchas gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Qué lindo, qué maravilloso, amén. Qué hermoso es nuestro Señor, amén. Vamos terminando ya. Tome su ofrenda, por favor. Tome su primicia, su diezmo y bendígalo también. Bendígalo. Dele gracias al Señor en el área económica. Bendiga el nombre del Señor porque Dios está en todas las áreas. Él bendice todas las áreas. Dios es un Dios integral, completo. Bendito Señor en el nombre de Jesucristo. Gracias porque tú das pan al que come y das semilla al que siembra. Gracias, Señor, porque tú eres Jehová Jireh, eres el proveedor. Tú provees, Señor, para cada necesidad. Pero hay cosas que tú demandas de nosotros. Enséñanos a ser obedientes. Tú dices en tu palabra que el que siembra cosecha. Tú dices en tu palabra que debemos llevar nuestra ofrenda, nuestro diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa. Tú dices en tu palabra, Señor, que el que siembra generosamente, pues generosamente cosechará. Dios, conforme a tu palabra, conforme a tus demandas, actuamos creyéndote a ti, Señor. Bendice, Dios, te lo rogamos en el área económica en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos ofrendar, mis hermanos. Podemos diezmar, acérquense nomás.
Gracias, Señor. Amados, que Dios los bendiga mucho. La hermana secretaria puso un link en el grupo para que puedan ver si ya están registrados para las vacunas, el lugar donde les toca. Esperen las fechas nomás, con un poquito de paciencia. Esperemos que la gestión que está haciendo el gobierno vaya como lo dicen ellos. En 100 días se pueda vacunar a la mayoría de ecuatorianos. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios mediante, nos vemos el miércoles. Bendiciones a todos.